hacer un recordatorio para hoy, clase 12 de noviembre. Vamos a hacer un reforzamiento todavía del tema de el diseño de comportamiento en clase, debido a que clases conceptuales, ¿no? Debido a que el día de ayer, si bien ya empezamos eso, todavía me di cuenta de que hay necesidad, ¿no?, de reforzar el diseño, ¿no?, de comportamiento de las clases conceptuales, ya que es fundamental, ¿no?, para poder luego pasar a la parte de implementación, ya que entre el desarrollo y la implementación hay un puente que se llama diseño, ¿no? Y justamente es para eso. Ok, entonces en ese sentido, nosotros el día de ayer habíamos visto algunos ejemplos, ¿no?, que estuvimos viéndolos con ustedes, em, donde está, oh, sí, ¿no? Tenemos acá el ejemplo, aquí, ¿no? Y estuvimos justamente haciendo, ¿no?, un ejercicio donde teníamos una clase, en este caso lista, como usted puede ver ahí, que viene a ser una colección, ¿no?, de elementos, en este caso de tipo entero. Eh, ya, correcto. Vamos a, ok, entonces decíamos nosotros eh, que estuvimos revisando, ¿no?, un primer ejemplo donde teníamos una estructura ahí, una lista que de alguna manera requiere de un nombre, como ustedes pueden ver ahí, y también una dimensión, ¿no? Entonces, básicamente eh, empezamos así. Mm, ya. Y decíamos que en esta listita, pues era fundamental que recordemos qué componentes entran, ¿no?, en el manejo de una estructura. ¿Por qué digo eso? Porque ayer pude notar, por ejemplo, que algunos cuando hicieron sus propios ejemplos, no lograron definir bien ni siquiera los atributos en concreto que iban a usar en su clase, ¿no? Me refiero a eso. ¿De dónde salen esos atributos? Esos atributos pues salen de un análisis que nosotros hacemos a la problemática. Si queremos manejar una colección de elementos, nosotros necesitamos una estructura, ¿no? Y una estructura tiene de alguna manera tiene una sintaxis, ¿no?, para poder escribir. Y en este caso necesitamos también un, un límite, ¿no?, o la cantidad de elementos que teníamos que manejar, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, el día de ayer estábamos analizando eso, que es importante saber de dónde se generan estos atributos, ¿no? Y volvemos a repetir, esos atributos entonces se generan a partir de un análisis que uno hace, ¿no? Si uno dice, pues voy a manejar yo esta lista así como usted la ve, pues esa lista es una estructura que tiene un nombre, ¿no? Y por tanto ese nombre, pues de alguna manera lo estamos concretando de manera aquí ya más formal o abstracta en lo que es un diseño UML, ¿no?, por un lado. Por el otro lado, también sabemos que se debe manejar una cantidad de elementos, ¿no?, en esa estructura. Pues, y justamente esa dimensión o esa cantidad la podemos definir de esta manera, ¿no?, como lo ven ahí. ¿Por qué hago énfasis nuevamente en esta parte? Porque si ustedes se dan cuenta, el día de ayer en los ejemplos que me mandaron,
algunos de sus compañeros, y justo en esta partecita de aquí, ¿no? Donde coloca, vamos a decir así, los atributos en esta parte, y no lograron identificar bien qué elementos o qué atributos tenía esa clase. Algunos identificaron más de lo necesario, ¿no? Entonces, ¿a qué obedece eso? ¿Por qué uno se equivoca, profe, cuando no logra en esta parte de acá definir bien qué atributos va a usar? Es bien sencilla la respuesta, ¿no? El error, la deficiencia está en un mal análisis de esta parte, ¿no? Entonces, cuando uno hace un análisis correcto, precisa justamente qué elementos, de qué tipo, es más sencillo luego colocar los atributos. Y es importante en esto entender, una cosa es en sí el nombre del atributo y otra cosa es el tipo de dato, ¿no? Entonces es muy importante el nombre y además de eso el tipo y la cantidad de atributos que yo debo manejar, ¿no? Entonces, eso pude observar el día de ayer, ¿no? Ahora, en base a eso, nosotros le preguntamos qué comportamiento tendría esta clase lista y bueno, comenzamos a, eh, proponer, ¿no? Algunos métodos que de alguna manera puedan ser el conjunto de operaciones que reflejan el comportamiento de esta clase lista, ¿no? También habíamos dicho, indicado de que justamente, por ejemplo, este método, inicializar lista, tranquilamente podríamos implementarlo como el constructor, ¿no? En este caso, si bueno, iniciar lista es un método y lista es el nombre de la clase, usted sabe de que hay una cosa bien importante, que el constructor debe llevar el mismo nombre de la clase. Entonces aquí pues tendría que haber sido, por así decirle, ¿no? Un public, ¿no? Y luego list, ¿no? Así como usted lo ve, estaríamos hablando del constructor, ¿no? En este caso, si nos damos cuenta, el constructor es un método, pero es un método especial porque tiene como funcionalidad, de alguna manera, el poder inicializar, digamos así, estas variables que yo. Entonces, esa es la función del constructor, ¿no? Entonces, ese constructor que ve ahí, pues mínimamente está puesto ahí para que se codifique eh, las líneas de código, ¿no? Que permitirán inicializar ahí las variables que se están ocupando, ¿no? Y se está ocupando un arreglo tranquilamente de manera inicial. Usted dice, profe, en este arreglo inicialmente, pues vamos a rellenar, ¿no? Esto de aquí con un valor nulo, 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 ¿no? Inicialmente, ¿no? Entonces estamos hablando del código. Probablemente usted tenga que poner aquí el constructor, ¿no? Entonces, y, y también poner un valor a n. Inicialmente, como no hay ningún valor, pues n podría tener tranquilamente el valor de 0. Estamos hablando en este caso de la dimensión, ¿no? N tendría que tener ahí el valor de 0, ¿no? N. Entonces, ese código tranquilamente puede ir aquí donde están estos puntitos. Entonces, ese sí o sí es parte del comportamiento, ¿no? Ahora, no solamente hay que inicializar, ¿no? Una lista. Inicialmente, cuando se le inicializa, como usted podrá ver, si n vale 0, entonces estaríamos hablando de que no hay, digamos, ningún elemento, suponiendo que esta es la 1, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a decir que el índice base no comienza en 0, sino en 1, 1, posición 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, si pues n vale 0, no hay ningún elemento, ¿no? Quiere decir que inicialmente este método que
se ve aquí, y longitud de la lista, pues va a equivaler a cero, ¿no? En el caso de esta lista de acá, quiere decir que no hay elementos, ¿no? Obviamente diferenciando nosotros entre estos dos métodos que se ve ahí, el primero vendría a ser en realidad es un procedimiento y el segundo vendría a ser una función. ¿Me puede explicar alguien por qué el primero es una función, digo, un procedimiento y el segundo una función? Porque en el procedimiento no recibe una efecto resultado. Ya, No devuelve. correcto. Está bien. Estamos de acuerdo porque longitud me va a devolver un valor, longitud de lista. Entonces, una función devuelve un valor en escalar en concreto. Pero inicializar lista, pues me va a modificar el estado de estos datos, de estos atributos, ¿no? El estado, es decir, los valores. Quiere decir que las estructuras van a ser afectadas, por tanto, vendría a ser un, ¿no? Está bien, Nayeli. Excelente. Y después, después tenemos, habíamos hablado también de estos otros, de acá, por ejemplo, y vamos a ver si está Guzmán, estará Gabriel, por favor. Sí, Gabriel, ¿qué habíamos hablado sobre llenar lista? para agregar Ya, y correcto, se puede agregar un valor a la lista, correcto. Ya es posible, tal vez eh, tal vez puede ser de uno en uno, ¿no? Poder añadir un valor a la lista. O tal vez, obviamente, mejor es hacer un valor por valor, ¿no? Valor por valor. Si fuéramos a llenar la lista valor por valor y añadiera un valor a la lista, ¿qué parámetros tendríamos que enviar, Guzmán, aquí en este método? el valor que queremos en la lista. Ajá. Entonces, tendríamos que mandar dos cosas, ¿no? La variable que representa el valor que usted dice, ¿y qué más? ¿Alguien le ayuda? La posición. Mm, ya, eso depende de la estrategia con la que vamos a manejar la lista, ¿no? Si va a ser una pila, una cola, ya veremos. Pero suponiendo que ella ya sabe y en qué posición le tocaría ponerla, dependiendo, obviamente. Obviamente, si no sabe, tendríamos que mandarle la posición, pero asumamos que ella sabe. Este parámetro tiene dos partes. Cada parámetro tiene dos partes. ¿No es verdad? ¿Qué tendríamos que poner? A ver, ¿alguien me dicta? Digamos que el elemento a introducir eh, sea X. Solamente eso tenemos que enviar. El tipo de dato. Correcto. Bienísimo, ¿no? Entonces, el tipo, ¿no? El tipo de dato, podríamos decir que sea un entero, ¿no? Entonces, es fundamental que usted entienda de que todo parámetro, ¿no? Eh, Generalmente en los lenguajes de programación imperativa que hemos visto, tienen dos componentes, ¿no? Por un lado, estamos viendo el tema del tipo, y por el otro, la variable, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Obviamente no le estamos diciendo en qué posición, vamos a asumir que la estrategia de fondo sabe cómo va a manejarla, pero mínimamente si vamos a añadir sería eso, ¿no? Ahora,
ayer fue pensado este método, llenar lista, como que está vacía la lista y la devuelve llena, ¿no? Entonces, podría ser una forma de hacer eso, aunque mejor se vería si podríamos cambiar esa, llenar por añadir, ¿no? Añadir elemento a la lista, ¿no? Entonces quedaría mejor, ¿no? Añadir elemento a la lista, ¿no? Si es que nos tocaría manejar los parámetros de esta forma, ¿no? Pero si queremos nosotros un método que internamente nos pueda devolver esta lista, digamos así, llena de valores, ¿no? Entonces ya tendríamos que hacer un método ahí que haga la lectura internamente de todos los valores y nos devuelva directamente una estructura llena, ¿no? Entonces ahí ya no tendríamos que mandar INEX, ¿no? Ok. Entonces, luego, como quiera que sea, ya sea que permita ingresar un valor o que pueda llenar una lista entera, sigue siendo, sigue siendo un procedimiento, ¿verdad? Ok. Luego, teníamos ordenar lista y vamos a pedir que si estuviera Barberí nos diga qué parámetros tendríamos que poner aquí. Ayer lo dijimos, Barberí, aquí adentro. Ahí. A ver, ordenar lista. Ajá. ¿Qué parámetros teníamos que poner? Un momento. Mm, Ahí. ¿Qué tendríamos que colocar? Si queremos que esa lista se ordene, entonces ese comportamiento o ese método de comportamiento ordenar lista, ¿qué nos tendría que pedir a nosotros? Estoy pensando, a ver, ¿qué es ordenar lista? ¿Qué nos podría poner? A ver. Se tendría que poner. No sé, ingeniero. Ya. Eh, ¿Cuál? ¿Estará Joel Godoy? Ordenar lista. Ingeniero. ¿Qué tendríamos que indicarle a la rutina esa, ordenar lista, para que ella proceda con su comportamiento? El orden que queremos que se ordene. Correcto. Exactamente, ¿no? Ok. Exactamente. Entonces, nosotros desde colegio solo hemos sabido que hay ¿Puede repetir, ingeniero, por favor? Es que estoy anotando todo. El orden que queremos que que se ordene la lista, ¿no? Estamos hablando de una lista, ¿no veis? Si le decimos que al procedimiento de ordenar lista que lo ordene, él nos va a pedir ahí el orden, en qué orden quiere ese ordenamiento, porque hay dos tipos de ordenamiento, ¿no ves? El ordenamiento ascendente y el ordenamiento ¿qué? Descendente. Entonces ella nos va a pedir, cuando nosotros le digamos que ordene, ella nos va a decir, pues usted quiere un ordenamiento ascendente o un ordenamiento descendente. ¿Cuál quiere? Tendríamos que indicarle ahí con un valor, ¿no? Tal vez el valor 1 podría ser ascendente y 2 descendente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos poner en una forma ya un poco más formal, tendríamos que mandarle tal vez un tipo byte, ¿no? Un valor tipo byte y decir orden, ¿no? ¿En qué orden, ¿no? Entonces, si le estamos mandando ahí a una variable llamada orden tipo byte, ¿no? Que puede ser, qué sé yo, 0 o 1, ¿no? Entonces, para indicarle, obviamente, el orden. Entendiendo, por supuesto, ¿no? Entendiendo nosotros de que de alguna manera, cuando yo estoy diciendo eso, pues yo entenderé de que tenemos por convención, de que el 0 nos va a representar, pues, podríamos decir ahí, ordenada, perdón, ascendente, ¿no? Por un lado, y por el otro lado podríamos asumir pues que el valor 1 sería para nosotros descendente, ¿no? En ese sentido, cuando ella espera un parámetro, entonces nosotros desde el lugar donde estamos llamando, pues le mandaremos, ¿no? O este valor, ¿no? O le mandaremos este otro valor. Ella va a recibir eso en la variable orden.
Entonces, de esa forma, su comportamiento estaría, digamos, definido, ¿no? En el sentido de este método. Ok, ah, con eso ya tenemos las ideas un poco claras. También ordenar listas sería un procedimiento. ¿Por qué sería procedimiento? Porque esta estructura que ustedes pueden ver en este momento acá, esta estructura definitivamente va a no cambiar tal vez de longitud, pero va a cambiar el estado. ¿Por qué el estado? ¿No? Porque si antes, por así decir, ustedes tenían, por así decir, ¿no? Aquí un valor 2, ¿no? Vamos a escribir mejor ahí. Si hubieran tenido un valor, por decir, 2, ¿no? En la posición 1, entonces ya después de haber pasado por ese ordenamiento de lista, pues es muy probable que en realidad aquí aparezca, ¿no? Ese mismo vector, pero que en esa posición, vamos a llamar en la segunda posición, pues ya no aparezca el valor 2 ahí, ¿no? Es muy probable que ese valor ahí pues pueda ser, no sé, ¿no? Un 1, ¿no? Y el valor 2 que estaba ahí pues tenga que pasar a esta posición, si es que es un orden ascendente. Entonces, como usted podrá ver, digamos que acá haya estado el 1, ¿no? Aquí está el 2. Entonces ahí es claro ver de que el 2 que estaba en la posición 2, digamos, pasó a la posición 3. El 1 que estaba en la posición 3 pasó a la posición 2. Entonces hubo un cambio en el estado de la estructura, ¿no? Porque se han movido los valores, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando hay cambio de estado, estamos concluyendo de que este método es un procedimiento, de esa. Ahora, hablamos luego también del buscar el buscar elementos, ¿no?